decir no y gane autoestima siendo asertivo. Este libro está escrito por Walter Rizzo. La versión que vamos a compartir está impresa por la editorial Norma en Bogotá, Barcelona. Y bueno, el año de emisión es del 2002. Se encuentra de forma gratuita en redes sociales y bueno, voy a compartirles cómo inicia. Para Rubén Hernández, compadre y amigo fiel, a esa curiosa combinación de sensibilidad y fortaleza que lo caracteriza, a su asertividad natural y oportuna que no ofende ni lastima y que siempre deja que pensar en voz alta. El espíritu de no ser jamás sometido a la obediencia. Frase emitida por Émile Chartier. Para que pueda ser el otro y salir de mí, buscarme entre otros que no son en sí yo, los otros me dan plena existencia. Es una frase escrita por Octavio Paz. Después nos viene el índice y bueno, finalmente la lectura comienza de la siguiente manera. Cuando los seres humanos se relacionan entre sí, se encuentran con un gran número de situaciones de exigencia social. Estas demandas pueden provenir de un amigo, familiar, un superior o un desconocido y adoptar la forma de ruego, mandato o favor. Aunque la respuesta natural a este tipo de requerimientos debería estar guiada por lo que uno considera más adecuado, en muchas ocasiones las personas suelen estar tan presionadas e influenciadas por los demás que terminan actuando en contra de sus propios principios, creencias o conveniencias. Nadie nace pretendiendo ser sumiso. Eso se aprende de forma paulatina, sin darte cuenta. No es cuestión biológica ni hereditaria. Es un comportamiento aprendido y que por lo tanto es modificable. Hemos descubierto que si decidimos aceptar la manipulación de los demás, no seremos recriminados e incluso podríamos ser reforzados por tal sumisión. Y que por el contrario, si decidimos defender nuestros derechos legítimos, la situación producirá altos niveles de ansiedad, desaprobación o culpa. Así, poco a poco, muchas personas van desarrollando un repertorio aparentemente adaptativo, pero en realidad se van convirtiendo en marionetas humanas, que pierden uno de los valores más importantes del ser, la dignidad. Infortunadamente para muchos individuos se habitúan tanto a la explotación y al abuso que ya no pueden procesar adecuadamente la realidad en la que viven. En estos casos, darse cuenta de la manipulación es un requisito imprescindible para cualquier entrenamiento asertivo posterior. El sujeto inasertivo se acostumbra tanto a las injusticias de los otros que ya no siente malestar e inclusive puede llegar a percibir estos atropellos como normales. Así debe ser. Múltiples ejemplos de la vida cotidiana confirman lo anterior. Una mujer puede justificar el maltrato de su esposo aseverando: él es así, es su manera de ser. O un empleado aceptar la agresión de su jefe afirmando: él busca que todo funcione bien en la empresa. Este libro no solamente trata de abordar la falta de asertividad y cómo afrontarla, sino también el tema de los derechos personales que pueden pasar inadvertidos por mucha gente, ya sea por un mal aprendizaje, por desconocimiento u olvido.
Es decir, ningún tratamiento en asertividad puede llevarse a cabo de manera exitosa si el paciente primero no toma la conciencia de que su dignidad personal está siendo vapuleada y que por lo tanto necesita defender sus derechos. Walter Rizzo, el autor de este libro, es un reconocido psicólogo clínico que posee la compleja habilidad de escribir contenidos técnicos en un lenguaje fácil, agradable y práctico, lo que resulta de gran utilidad, pues sabe llegar a sus destinatarios. La contribución del autor a la discusión de la psicología es muy extensa y apoyada por muchos de sus asiduos lectores. Quien crea que escribir este tipo de libros es tarea fácil es porque nunca lo ha intentado. En mi opinión, el presente libro cubre 3 objetivos. Ayuda a prevenir los déficits de la asertividad, enseña a comportarse de manera asertiva y da pautas de acción a las personas que ya tienen dificultades en este campo. Y puede ayudar a descubrir la falta de asertividad en aquellos individuos que no son conscientes de sus limitaciones. Pero lo que considero más importante de este libro es su enfoque, ya que demuestra que la inersatividad, además de ser un problema de habilidades sociales, es también un problema de dignidad personal. En resumen, este material es recomendable para todo tipo de personas, más allá de su formación y su profesión, por lo que aconsejo su lectura pausada y reflexiva. El lector en todo momento debe tener presente que en sus manos está Introducción. En cada uno de nosotros hay un reducto de los principios donde el yo se niega a rendir pleitesía y se revela. No sabemos cómo surge, pero en ocasiones, aunque el miedo se oponga y el peligro arrecie, una fuerza desconocida tira de la conciencia y nos pone justo en el límite de lo que no es negociable y no queremos ni podemos aceptar. No lo aprendimos en la escuela, ni lo vimos necesariamente en nuestros progenitores, pero ahí está, como una muralla silenciosa, marcando el confín de lo que no debe traspasarse. Tenemos la capacidad de indignarnos cuando alguien viola nuestros derechos o somos víctimas de la humillación, la explotación o el maltrato. Poseemos la increíble cualidad de reaccionar más allá de la biología y de enfurecer cuando nuestros códigos éticos se ven vapuleados. La cólera ante la injusticia se llama indignación. Algunos puristas dirán que es cuestión de ego y que por lo tanto cualquier intento de salvaguardia o protección no es otra cosa que egocentrismo amañado. Nada más erróneo. La defensa de la identidad personal es un proceso natural y saludable. Detrás del ego que acapara hasta el yo, que vive y ama, pero que también está el yo aporreado y el yo que exige respeto y el yo que no quiere doblegarse y el yo humano, el yo digno. Una cosa es el egoísmo moral y el engreimiento insoportable del que se las sabe todas, y otra muy distinta, la autoafirmación y el fortalecimiento de sí mismo. Cuando una mujer decide hacerle frente a los insultos de su marido, un adolescente expresa su desacuerdo ante un castigo que considera injusto, o un hombre exige respeto por la actitud agresiva de su jefe, hay un acto de dignidad personal que le engrandece.
Cuando cuestionamos la conducta desleal de un amigo o nos resistimos a la manipulación de los oportunistas, nos estamos alimentando el ego, sino estamos reforzando la condición humana, no reforzamos el ego. Por desgracia, no siempre somos capaces de actuar de este modo. En muchas ocasiones decimos sí, cuando queremos decir no. O nos sometemos a situaciones indecorosas y a personas francamente abusivas, pudiendo evitarlas. ¿Quién no se reprocha alguna vez a sí mismo el silencio cómplice, la obediencia indebida o la sonrisa safémara? ¿O quizá se reclama el apaciguador silencio? ¿Quién no se ha mirado alguna vez al espejo tratando de personarse el servilismo? ¿O el no haber dicho lo que en verdad pensaba? ¿Quién no ha sentido así de vez en cuando la lucha interior entre la indignación por el agravio y el miedo a enfrentarlo? Un gran porcentaje de la población mundial tiene dificultades para expresar sentimientos negativos que van desde la inseguridad extrema, como por ejemplo la fobia social, el estilo represivo de afrontamiento, el desorden evitativo de la personalidad, hasta las dificultades cotidianas y circunstanciales, como por ejemplo, tener una pareja desconsiderada o un amigo ventajoso y no hacer nada al respecto. Si revisamos nuestras relaciones interpersonales en detalle, veremos que no somos totalmente inmunes al atropello. Aunque tratemos de minimizar la cuestión, casi todos tenemos uno o dos aprovechados a bordo. No digo que debamos fomentar la susceptibilidad del paranoide y mantenernos a la defensiva las 24 horas. La gente no es tan mala como creemos, sino que cualquiera puede ser víctima de la manipulación. La explotación psicológica surge cuando los aprovechados encuentran un terreno fértil donde pueden obtener beneficios, es decir, una persona incapaz de oponerse. Los sumisos atraen a los abusivos, como el polen a las abejas. Una paciente de 45 años, con el patrón típico de las mujeres que aman demasiado, y cuatro razones en su saber, me decía que Dios no estaba de su parte porque todos sus excompañeros la habían explotado de una manera o de otra. Echarle la culpa a la injusticia cósmica que impedía ver que en realidad era ella, con su estilo exageradamente complaciente, quien atraía a los vividores del turno. En otro caso, un señor de mediana edad, que a todo le decía que sí, se quejaba de sus socios. Ya había tenido 6, porque casi siempre se quedaba con la mejor tajada. Se lamentaba de su mala suerte, cuando en realidad era él quien los atraía como un imán y los demás los aceptaba. De alguna manera, los individuos ventajosos y desconsiderados detectan a los mansos independientes, los desnudan en su relación cara a cara, los descubren en la mirada huidiza y en el tono de voz apagado, la postura tensa, los gestos conciliadores y los circunloquios, las disculpas y la amabilidad excesiva.
Los ubican, los ponen en la mira y los atacan. Insisto, la idea no es crear un estilo prevenido y dejar de creer en la humanidad, sino adoptar una actitud previsora. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser consecuentes con lo que pensamos y sentimos? ¿Por qué en ocasiones, a sabiendas de que estoy infringiendo mis preceptos éticos, me quedo quieto y dejo que se aprovechen de mí o me falten al respeto? ¿Por qué sigo soportando los agravios? ¿Por qué digo lo que no quiero decir y hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué me callo cuando debo de hablar? ¿Y por qué me siento culpable cuando hago valer mis derechos? Cada vez que agachamos la cabeza, nos sometemos o accedemos a peticiones irracionales. Le damos un duro golpe a la autoestima. Nos flagelamos. Y aunque salga todo bien y la incomodidad que genera la ansiedad nos queda el sinsabor de la derrota, la vergüenza de haber traspasado la barrera del pundonor, la culpa debe ser un traidor de las propias causas. Ni siquiera los reproches posteriores, los harakiri nocturnos y las promesas de que nunca volverá a ocurrir nos liberan de esa punzante sensación de fracaso moral. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tan importante es la opinión de los demás que preferimos conciliar con el agresor que salvar el amor propio? ¿O será que los condicionamientos pueden más que la autoestima? Y no me refiero a situaciones donde la seguridad personal o la de nuestros seres queridos esté objetivamente en juego, sino a la transgresión en la que no existe un peligro real y pese a ello, escapamos. Cuando exigimos respeto, estamos protegiendo nuestra honra y evitando el que yo se debilite. En el proceso de aprender a quererse a sí mismo, junto al autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la autosuficiencia, que ya he mencionado en Aprendiendo a quererse a sí mismo, hay que abrirle a un nuevo el autorrespeto. La ética personal que separa lo negociable de lo no negociable. El punto del no retorno. Como veremos a lo largo de estas páginas, hay una herramienta psicológica estudiada y refrenada en innumerables investigaciones llamada la asertividad. En el presente texto trataré el tema de la asertividad en oposición, referida a la capacidad de ejercer y defender nuestros derechos personales sin violar los ajenos. Por ejemplo, decir no, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria o no dejarse manipular. Dejaré el interesante tema de la asertividad en efecto. Por ejemplo, decir te quiero, contacto físico, dar refuerzo o expresar sentimientos positivos para otra publicación. El texto está dividido en 3 partes. En la parte 1 se explican los principios básicos del comportamiento asertivo, sus ventajas y contraindicaciones, haciendo especial énfasis en los derechos asertivos. La parte 2 se refiere al problema de la culpa y el miedo a herir los sentimientos de los demás, como uno de los mayores impedimentos para la asertividad. Se retoman las creencias irracionales más comunes y se analizan dentro de un contexto cognitivo y ético, mediante ejemplos y casos.
La parte 3 toca el tema de la ansiedad social, el segundo gran impedimento para que la conducta asertiva prospere. Se analiza el miedo a la evaluación negativa y el miedo a la ansiedad. Finalmente, en el epílogo, propongo una guía de 8 pasos para organizar y pensar la conducta asertiva. La asertividad es libertad emocional de expresión. Es una manera de descongestionar nuestro sistema de procedimientos y procesamiento y hacerlo más ágil y efectivo. Las personas practican la conducta asertiva y son más seguras de sí mismas, más tranquilas a la hora de amar y más transparentes y fluidas en la comunicación. Además, no necesitan recurrir tanto al perdón, porque al ser honestas y directas impiden el resentimiento y que éste eche raíces. En este libro recoge la experiencia de más de 20 años en el tema, tanto como en investigación como la experiencia clínica individual y grupal. Está dirigido a cualquier persona que quiera pensar a sí misma en un contexto de dignidad personal, donde el amor propio no riña con la ética, la amistad, la empatía o la consideración por los otros. La persona asertiva se resiste a toda forma de humillación. Hay una forma intermedia entre la sumisión subsecuente y la agresión enfermiza, en la que se realza la verdadera capacidad humana de reconocerse individual, sin ser individualista, de cuidarse a sí mismo sin descuidar a los demás, y de crear salud mental aprendiendo a expresar adecuadamente lo que se piensa y lo que se siente. Parte 1. Entendimiento a la asertividad. ¿Qué significa ser asertivo? 1. Ni sumisión ni agresión. Asertividad. Decimos que una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer y o defender sus derechos personales, como por ejemplo decir no, expresar desacuerdos, dar opinión contraria o expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, como hace un sumiso, y sin manipular ni violentar los derechos de los demás, como hace un agresivo. Entre el extremo nocivo de los que piensan que el fin justifica los medios y la queja planidera de los demás son incapaces de manifestar sus sentimientos y pensamientos. La opción de la asertividad es una forma de moderación enfática similar al camino del medio que promulgaron Buda y Aristóteles, donde se integran constructivamente la tenacidad de quienes pretenden alcanzar sus metas con la disposición a respetar y autorrespetarse. Veamos algunos ejemplos. Un caso de sumisión. Mauricio es psicólogo clínico y tiene serios problemas con el manejo de sus pacientes. Muchos de ellos no vienen a las citas, llegan tarde o simplemente no pagan. Su secretaria colabora bastante en el caos administrativo, ya que es bastante desordenada y poco eficiente. Mauricio teme el rechazo de la gente y en especial al quedar mal con sus pacientes. Su cartera vencida es enorme y aún queriendo hacer algo al respecto, no hace nada. No solo está inmovilizado, sino que inexplicablemente se muestra comprensivo con los clientes incumplidos. En su interior hay un volcán próximo a estallar, hay violencia acumulada,
Es probable que en algún momento de ira alguno de sus pacientes salgan psicológicamente lastimados. El comportamiento de Mauricio puede considerarse como no asertivo, en este caso, sumiso. Las personas no asertivas piensan, sienten y actúan de una manera particularmente débil a la hora de ejercer o defender sus derechos. Los pensamientos típicos que la caracterizan pueden resumirse así: los derechos de los demás son más importantes que los míos. No debo herir a los demás ni ofenderlos, así yo tenga la razón y me perjudique. Si expreso mis opiniones, seré criticado o rechazado. No sé qué decir ni cómo decirlo. No soy muy hábil para expresar mis emociones. Como veremos más adelante, los individuos sumisos suelen mostrar miedo y ansiedad, rabia contenida, culpa real o anticipada, sentimientos de minusvalía y depresión. La conducta externa es apodada, poco expresiva, con bloqueos frecuentes, repleta de circunloquios, postergaciones y rodeos de todo tipo. Incluso puede actuar de una manera diametralmente opuesta a sus convicciones e intereses, con tal de no contrariar a los otros. Su comportamiento hace que la gente aproveche de él y no lo respete. Es importante destacar que la mayoría de las personas tienen algo de inasertivos. No es necesariamente cumplir cada uno de los criterios técnicos señalados o estar en el extremo del servilismo para que la dignidad esté fallando. Ahora veamos un caso de agresividad. Lina es una médica famosa por su antipatía. No solo regaña a las angustiadas mamás por sus ilógicas preocupaciones frente a la salud de sus hijos, sino que incluso amonesta a los pequeños que van a su consultorio. Sonríe poco, es seca, habla duro y su tono de voz es áspero. Cuando está discutiendo con alguien, abre los ojos de manera amenazante, manotea, pierde fácilmente el control y no mide sus palabras. Los colegas reconocen que es una persona profesional, pero le temen a sus reacciones agresivas. Ella piensa que es incapaz de expresar sus sentimientos sin ser agresiva, ni sumisa, ni asertiva. En una de tantas intromisiones, Marta le expresó lo siguiente, en tono firme pero cortés: mire, voy a decir algo que me está molestando desde hace tiempo y quizá por miedo o respeto he evitado decirle. Entiendo que sus intenciones son buenas y lo que quiere que en realidad sea cuidar y proteger a su hijo. Mi casa es su casa y tiene las puertas abiertas. Yo la estimo y siempre será bienvenida. Pero quiero que tenga presente que alguno de sus comportamientos me incomoda porque me siento invadida en mi espacio y mi privacidad. Mi marido y yo necesitamos más intimidad y tomar nuestras propias decisiones. Le aseguro que nunca voy a lastimar a su hijo intencionalmente. Confíe en mí. La señora reaccionó como lo hace cualquier persona no acostumbrada a la asertividad. Se sintió profundamente ofendida y se alejó indignada. Solo al cabo de unos meses aceptó ser más discreta y no meterse tanto en la relación de su hijo. Marta actuó asertivamente y aunque posiblemente no lo dijo a la perfección, ya que se puso roja y tartamudeó un poco, logró su cometido: poner a la suegra en el lugar que le correspondía, lejos de su hogar. No fue sumisa porque peleó contra el miedo y dijo lo que pensaba, es decir, defendió su derecho a la intimidad. No fue agresiva porque no insultó a la suegra, no le faltó al respeto e incluso hizo énfasis
en que la quería. Marta fue digna, pese al costo y a la manipulación familiar. Un caso de asertividad en el que la meta es sentar un precedente. Veamos. Aunque Marta logró modificar la conducta de su oponente, la asertividad no siempre alcanza este objetivo. Hay ocasiones en las que es imposible producir un cambio en el entorno. En tales casos, el comportamiento asertivo se dirige a la emoción y no al problema. Es decir, a regular el estado emocional mediante la expresión honesta de lo que nos está haciendo sentir mal. En muchas circunstancias, expiar, decir, manifestar, sacar la vieja información y derramar lo que nos mortifica puede ser tanto sano y recomendable como modificar el ambiente externo. Los datos disponibles en psicología de la salud son contundentes al demostrar que la expresión del sentimiento de insatisfacción o de ira es beneficiosa, tanto para la autoestima como para el organismo. La conducta asertiva no necesariamente debe generar un cambio en los demás, aunque a veces se logra. Hay que tener en cuenta que la expresión de la propia emoción es importante en sí misma. Recuerdo el caso de un joven preadolescente a quien la mamá, luego de haberle dado un permiso para ir al cine, se retractó y le dijo que no podía ir. La muchacha, que tenía una cita amorosa de carácter impostergable, no demoró en pedir explicaciones por el cambio de parecer de su madre. Después de un intercambio prolongado de opiniones y requerimientos de parte y parte, la conclusión maternal fue categórica. No, porque no y punto. Ante semejante posición y viendo la imposibilidad de asistir a la cita, la joven se retiró indignada a su cuarto. Al cabo de unos minutos regresó con una carta que acababa de escribir y la leyó en voz alta. La proclamada decía: Mira, mamá, yo soy menor de edad y tú tienes el control, pero eso no significa que todo lo que tú digas está bien, porque después de todo, aunque no lo creas, eres humana y puedes equivocarte. No acepto un no porque no y punto. Y a pesar de que no vaya al cine, quiero que sepas que no estoy de acuerdo con la manera impositiva en que haces las cosas. Quiero dejar constancia de la injusticia que se está cometiendo en esta casa conmigo. Y también quiero dejar claro que aunque tengas el derecho de cambiar de opinión, yo tengo el derecho a que me den explicaciones razonables y a discrepar. Dialogar es mejor que imponer. Me quedo sin salir, pero no me gusta lo que ocurrió. Cuando terminó su discurso, le entregó una copia de la misiva a su madre, una al papá y otra al hermano menor que apenas sabía leer. Después agregó: ya me siento mejor, y se retiró a sus aposentos con una cara de misión cumplida. La señora, desconcertada y sin saber qué hacer, decidió pedir ayuda. Cuando llegó a mi consultorio, expresó así su motivo de consulta. Quiero que vea a mi hija, doctor. Se me está saliendo de las manos. Está cada vez más grosera y maleducada. No sé qué voy a hacer. Ambas fueron mis pacientes. Repito, dejar constancia de la divergencia y expresar un sentimiento de inconformidad, aunque no genere un cambio inmediato en el ambiente, es un procedimiento que fortalece la autoestima y evita la acumulación de basura en la memoria. Es mejor decir aquí y ahora que trata de sacarlo después, cuando el problema ya ha hecho raíces en un disco duro.
2. La asertividad debe calibrarse. Muchas de las personas que intentan pasar de la sumisión a la asertividad se exceden de revoluciones y caen en la agresividad. No obstante, el mecanismo pendular de sumisión y agresión va acomodándose hasta encontrar el equilibrio funcional y saludable. Mientras ello ocurre, hay que estar atentos. Sofía estaba casada con un hombre que la maltrataba psicológicamente. Su motivo de consulta era claro y específico. Quiero hacerme respetar. Me siento muy mal conmigo misma. Cuando él me insulta o me hace un lado, me quedo callada como si yo mereciera el castigo. No sé defenderme y además creo que le tengo miedo. Me cansé de agachar la cabeza. Quiero hacer algo al respecto. Sofía había dado el primer paso. Cuando le expliqué los principios de la asertividad y lo que perseguía de tratamiento, los ojos le brillaron. Eso es lo que necesito. Le di a leer un folleto y le dije que tendríamos unas citas previas de evaluación para profundizar sobre otros aspectos de su vida. A la semana siguiente regresó con una gran novedad. Doctor, esta técnica es maravillosa. El sábado por la noche llegamos de una fiesta y él empezó a agredirme verbalmente como siempre. Yo de inmediato recordé lo que usted me había dicho sobre la defensa de mis derechos. Entonces tomé un portarretratos y se lo tiré directo a la cabeza. Él se asustó tanto que no hizo nada. Le corté un poco la frente, pero se lo merecía. Y todo gracias a usted, doctor. Me sentí como una boina verde, asesorando a un futuro mercenario. Ella estaba eufórica y no hacía más que disfrutar de su gran momento de asertividad. A Sofía le ocurrió lo que a muchas personas oprimidas. La acumulación tóxica hizo explosión. El entrenamiento asertivo había servido de detonante y yo de excusa. Después de una larga sesión pedagógica, ella volvió a la realidad. Usted no fue asertiva, fue agresiva. El objetivo de la asertividad no es lastimar a otro, sino defenderse y autoafirmarse, sentar precedentes de la inconformidad e intentar modificar un comportamiento que viola nuestro derecho y nuestro territorio. Pero a veces, por más asertividad que usemos, es imposible producir un cambio significativo en la otra persona. En estos casos, es mejor recurrir a otras alternativas. Por ejemplo, si alguien pretende abusar sexualmente de usted, la asertividad no le servirá de nada. No está diseñada para la violencia física, aunque puede ayudar. Frente al supuesto violador, el karate o la defensa personal serían sin duda una mejor opción que la expresión honesta de los sentimientos. Pero usted agredió físicamente a una persona que solo le agredía verbalmente. Eso hizo que su posición perdiera fuerza y autoridad moral. Su réplica no tardó en llegar. ¿Y qué propone usted? ¿Debería haberme quedado quieta y dejar que me insultara como siempre? Le respondí que evidentemente no, de ninguna manera. Usted pudo ser enfática, expresar su ira de una forma adecuada y decir que no está dispuesta a seguir soportando ese trato. Independientemente de la respuesta de su marido, usted habrá expresado y dicho lo que sentía, con todo pudor.
Sofía estaba decepcionada de su terapeuta. Valiente Gracia, ¿y de qué me sirvió eso? ¿Usted cree que mi solución es quedarme ahí como si nada? Entonces le respondí, usted lo ha dicho. A veces en la vida nos pone entre la espada y la pared y nos obliga a tomar una decisión crucial. Usted está en ese punto de la encrucijada. La asertividad le permite abrir la válvula de la presión para que ejerza el derecho a la oposición. Pero si su marido continúa con esa conducta y se niega a respetarla, puede hacer uso del derecho a irse, que es mucho más concluyente que el derecho a la réplica. La asertividad le permite agotar posibilidades, a la vez que la convierte en una participante activa y no pasiva de la situación. Puede partirle un palo en la cabeza o encerrarlo en un armario, pero su liberación debe comenzar por lo psicológico. Usted no debe destruir a su marido, sino al miedo que le impide actuar. Finalmente, Sofía se separó. La asertividad le permitió abrir el camino que va de adentro hacia afuera. En otro caso, un joven profesor y abogado se sentía agredido por sus estudiantes, quienes se reían a sus espaldas. No le prestaban atención en clase y le mandaban notas burlándose de su vestimenta, el cabello y la estatura. Algunos de ellos le hacían preguntas jactanciosas y otros simplemente lo ignoraban. 3 veces por semana su adrenalina llegaba al techo y su autoestima al subsuelo. Había comenzado a tener alteraciones del sueño, ansiedad flotante, dolores musculares e irritabilidad manifiesta. Cuando mi paciente descubrió la herramienta de la asertividad, sintió un gran alivio. No soy el único. Al fin podré defenderme. 2 semanas después llegó a la consulta con paso firme y seguro. Se veía más alto y su barbilla apuntaba al techo. Su porte era arrogante, como los abogados que pertenecen a los bufetes importantes. Entonces dijo con orgullo, la mayoría perdió el examen. No niego que a veces la venganza pueda hacernos cosquillas y provocar entre nosotros una risita malévola involuntaria. Pero como ya dije, la asertividad no pretende hacer una apología a la violencia. El autorrespeto no se logra destruyendo a los que nos molestan, sino desenmascarándolos con valentía. Y como vimos en el caso de Sofía, la asertividad no fuera suficiente, siempre es la alternativa de la renuncia digna y valiente. En la parte 3 retomaré el tema del coraje. El joven abogado, a medida que avanzó en su tratamiento, logró calibrar y reajustar las fluctuaciones de la asertividad hasta encontrar su propio estilo personal. Finalmente, no sin esfuerzo pudo sobrevivir al grupo. La asertividad es una herramienta de la comunicación que facilita la expresión de emociones y pensamientos, pero no es un arma destructiva como la utilizan los agresivos. Está diseñada para defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de los fines nobles, la asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica. 3. ¿Cuándo no es conveniente ser asertivo? Contraindicaciones, limitaciones y malos entendidos. Hay ocasiones en que la conducta asertiva puede resultar objetivamente contraindicada y o socialmente inconveniente. En cada caso, el balance costo-beneficio y los intereses personales marcarán la pauta a seguir. Ser asertivo entraña una toma de decisión donde el sujeto debe sopesar los pros y los contras y resolver si significa o no actuar asertivamente.
Hay una guía que es para organizar y pensar la conducta asertiva propuesta dentro del epiólogo. Este proceso de valoración es similar a cualquier estrategia de resolución de problemas o de afrontamiento, pero también implica una dimensión ética, es decir, una actuación racional guiada por la convicción personal de que estoy haciendo lo correcto. Un estudiante de 13 años prefirió denunciar por acoso sexual a uno de sus profesores antes de guardar silencio, aún a sabiendas de que su puesto en el colegio correría peligro. Luego de una detallada investigación, el rector expidió una resolución por medio de la cual se retiraba al alumno del plantel por carecer del espíritu conciliador y religioso. La determinación no tomó por sorpresa al joven y a sus padres, quienes estaban preparados para las posibles consecuencias, habían asumido los riesgos y estaban listos para enfrentarlas. Por desgracia, los eventos cotidianos no siempre permiten un espacio de reflexión donde de manera consciente y premeditada podamos anticiparnos a los hechos y desplegar estrategias rápidas y eficientes de su respuesta. De todas maneras, cuando una persona incorpora la conducta asertiva en su repertorio y la ensaya suficientemente, la capacidad de defenderse se automatiza y ya no hay que pensarlo tanto, y mucho menos antes de actuar. Nos volvemos más ágiles y sueltos a la hora de responder. La habilidad de discriminación, de saber dónde y cuándo es recomendable ser asertivo, forma parte de todos los protocolos de las habilidades sociales. Por ejemplo, decirle al presidente de la empresa donde uno trabaja que tiene mal aliento no solamente es imprudente, sino estúpido. Nadie tiene un principio moral que diga ninguno de mis semejantes deberá tener mal aliento. Por lo tanto, es negociable. Los fanáticos son siempre perjudiciales, así estén disfrazados de la asertividad. De manera general, podemos señalar 3 tipos de contraindicaciones donde no es recomendable ser asertivo. Cuando la integridad física puede verse afectada. En medios sociales altamente violentos donde la vida ha dejado de ser un valor, es necesario reservar la asertividad. Solo para momentos relevantes y específicos cuando la integridad física no corra riesgo. Nadie con uso de razón se le ocurriría ser asertivo con alguien que le está apuntando con un revólver. Señor, quiero sentar una enérgica protesta por su conducta delincuencial y que atenta en contra de mis derechos como ciudadano. Volvamos a otro balance y a las consideraciones sobre lo que es vital para el individuo y lo que no vale la pena. Existen casos en el que el afectado decide que el riesgo es justificable por motivos ideológicos, religiosos o de otro tipo y acepta ser asertivo a pesar del costo. ¿Cuándo se puede lastimar innecesariamente a una persona? La asertividad puede lastimar a otra persona de manera innecesaria. La decisión debe revisarse. Las personas que derraman sinceridad ácida por los 4 costados son insoportables. No me gustan tus zapatos. No me gustan tus hablas. Me aterran tus chistes. No comas así. Tienes caspa. Estás gorda. En fin, el rosario de los que padecen quisquillosidad crónica, la insensibilidad por el dolor ajeno, no se compadece con la defensa de los derechos. Una paciente se ufanaba de haber sido asertiva con su empleada de servicio porque le había dicho que el vestido que había comprado con esfuerzo y ahorro sostenido era horripilante. La vida está llena de mentiras piadosas, bellas, tiernas y humanistas. Freud sostenía que la pregunta sobre si el hombre es lobo o cordero, bueno o malo en esencia, carecía de sentido o estaba mal formulada, porque el problema no era la sustancia, sino la contradicción interna.
una contradicción inherente al hombre que lo empuja a buscar soluciones en sus palabras. Si la esencia del hombre no es el bien ni el mal, el amor o el odio, sino una contradicción que exige la búsqueda de soluciones nuevas, entonces el hombre puede realmente resolver su dilema, ya de un modo agresivo o de un modo progresivo. Es decir, podemos elegir, no estamos determinados biológicamente para asesinar ni hacer la guerra. No hay una tendencia que nos lleve inexorablemente a eliminar al otro. No al menos en el hombre que posee la capacidad de conocerse a sí mismo. Puede elegir si voy a lastimar o no, soy responsable de mis actos. Y esa es la posición progresiva. Dejar que las fuerzas humanas que viven en cada uno pueda desarrollarse. Sartre sostenía que creamos nuestra esencia en la medida que existamos. En realidad, todo asertivo es un existencialista en potencia, una persona condenada a ser libre y a ser dueño de sus propias acciones. Los psicólogos llamamos a esta percepción de control punto de control interno. Yo soy el último juez de mi conducta. Yo organizo mi destino y yo tengo el control de mi vida, que en última instancia no es otra cosa que la puesta en práctica de la filosofía sastreana de libertad responsable. La sinceridad puede ser más cruel de las virtudes cuando se la priva de excepciones. En la parte 2 profundizaré estos aspectos. Cuando haya un costo social significativo, un punto que causa escozor entre los que comienzan a ensayar la conducta asertiva y el costo social, la sorpresa es mayúscula, porque la cantidad de amigos suele reducirse a la mitad, tal como lo demuestran los estudios sobre la percepción social de la asertividad. A mucha gente le disgusta la honestidad directa, así sea empática o moderada. Si una persona es muy dependiente de la aprobación y considera la adecuación social como un valor altamente deseable, la asertividad puede resultarle francamente desagradable, un exabrupto de mal gusto. Cuando alguien está en la tónica de hacer nuevos contactos y mejorar sus habilidades para vencer la soledad, es mejor ponerle la asertividad en remojo por unos días. No hablo de eliminarla, eso sería un atentado contra la salud mental, sino de subir el umbral de tolerancia para facilitar el contacto inicial con lo desconocido. La mayoría de los asertivos tienen pocos pero buenos amigos. Los autores también hablan de una asertividad situacional, es decir, de la posibilidad de que uno pueda ser asertivo en una situación determinada, pero no en otras. Por ejemplo, hay personas que pueden defender sus derechos adecuadamente en el trabajo, pero que son incapaces de negarse a pedidos irracionales de su esposa o de su esposo. Otros pueden expresar sin dificultad enojo a desconocidos y amigos, pero mostrarse incapaces de enfrentar ciertos miembros de la familia. Cada dominio de intercambio personal, conocidos, pareja, padre, extraños y figuras de autoridad o relaciones profesionales, constituyen una dimensión especial, donde la asertividad puede darse o no. No obstante, en nuestra experiencia, las personas tímidas emocionalmente, dependientes, represoras e introvertidas parecen estar caracterizadas por lo que podríamos llamar una personalidad inasertiva.
El poder de la asertividad y por qué es bueno ser asertivo. La asertividad fortalece el amor propio y la dignidad. Para exigir respeto debo empezar por respetarme a mí mismo y reconocer aquello que me hace particularmente valioso. Es decir, debo quererme y sentirme digno de amor. Precisamente la dignidad personal es el reconocimiento de que somos merecedoras de lo mejor, así como nos sentimos amados e importantes cuando alguien nos defiende y nos cuida. De igual manera, la autoestima sube cuando, como espuma, nos resistimos a ser sacrificados, utilizados o explotados. Si acepto pasivamente la injusticia o la ofensa, estoy admitiendo en los derechos que merezco ser tratado indebidamente. Esa es la razón por la cual los que tienen pocas habilidades sociales y carecen de asertividad sufren depresión. Un paciente que sufría ansiedad social y depresión frecuentemente llegó a la conclusión interesante, un insight revelador, que no podía procesar antes de manera categórica. Si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Muchos pacientes deprimidos mejoran ostensiblemente con el entrenamiento asertivo porque rompen el esquema del desamor al que inevitablemente llevan los patrones de sumisión. Siguiendo a Seiberter, podemos decir que la dignidad humana implica al menos 4 condiciones. No ser un instrumento para otros fines distintos a los propios, ser autónomo en las propias decisiones, ser tratado de acuerdo con sus méritos y no las circunstancias aleatorias como raza, etnia, clase social o preferencia sexual, es decir, no ser discriminado por esas razones, no ser abandonado, despreciado, rechazado efectivamente. El punto A es que a Kant dominó el imperativo categórico moral. En todas las acciones no son las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales. El hombre debe considerarse siempre al mismo tiempo como un fin. Veamos el caso donde se tuvieron en cuenta los 4 postulados de la dignidad personal para que un paciente pudiera ser asertivo. Gloria era una mujer de 36 años, de origen salvadoreño, casada con un hombre dedicado a las finanzas. Su vida giraba alrededor de sus 3 hijas y su marido. Era una mujer tímida, recatada, pero astuta e inteligente. Al llegar a la consulta estaba deprimida y con una sensación de vaguedad e implenitud. La acompañaba casi todo el tiempo. Por lo general, esa sensación fragmentada puede ser o estar asociada a la imposibilidad de desarrollarse como persona. El sentido de la vida del que habla Viktor Frankl, la impresión sentida de que algo nos falta. Había una mortificación latente en Gloria que no había hecho consciente. Aunque su esposo la quería, la relación afectiva tenía una pata coja. Gloria sentía que su marido la admiraba, la limitaba en algunas cosas y la subestimaba en otras. En ocasiones solía burlarse amigablemente de sus gestos, sus acentos salvadoreños y su etnia. El hombre era un tomador de pelo crónico y Gloria era uno de sus blancos preferidos, sobre todo en público. Cuando la ofensa tiene un carácter leve o sutil y está amparada bajo un supuesto sentido de humor, la mente termina acostumbrándose a los agresivos y a los agravios. El autoengaño adopta distintas formas de justificación. No es tan grave unas cosas por otras, o hay cosas peores. Sin embargo, como dice el refrán, la procesión va por dentro. No podemos resignarnos a la descortesía de la persona que amamos, por más delicada y lúdica que sea, sobre todo si repite sistemáticamente la inersatividad y el silencio obsecuente de la Gloria. No hacía más que avalar la conducta agresiva y machista de su marido.
Durante la etapa inicial de la terapia la introduje al tema de la asertividad, le di material relacionado con la importancia de defender y ejercer los derechos personales y le propuse que revisáramos los 4 aspectos que definen la dignidad humana para ver si la vida efectiva y alguno de ellos no se cumplía. Al principio no le encontró mucho sentido porque quería respuestas prácticas y concretas, pero finalmente aceptó. Mi hipótesis era que si Gloria lograba comprender razonablemente dónde se originaba su sentimiento de indignación, podría actuar de manera asertiva, sin culpa y sin miedo. Mi experiencia como terapeuta es que si estamos convencidos hasta los huesos e integramos hasta la última célula de nuestro cuerpo en el debate, el comportamiento será mucho más efectivo. Le expliqué que muchas veces, debido a miedos y creencias irracionales, terminamos acostumbrándonos a situaciones abiertamente desagradables e incómodas, y que la única manera de salir de este atolladero es ver las cosas como son, realistas y descarnadamente. ¿Te sientes utilizada por tu esposo? Nunca había pensado en esos términos. No. ¿Es un hombre aprovechado? Me siento mal hablando de esto. Él es un buen hombre. Nadie lo niega. La idea no es difamarlo, sino ver cómo te sientes. ¿Tú lo amas? Y eso está bien. Quiero que pienses desde el amor. A veces me siento mal en lo sexual. Él no se preocupa demasiado por mí. No es que me sienta como un objeto. Bueno, un poco. Me gustaría que fuera más cariñoso durante la relación y que si yo no tengo deseos, pues que lo entienda. En ocasiones me obliga a hacerlo. ¿Crees que puedes ser autónoma en tus decisiones o te sientes impedida en algún sentido? Me gustaría estudiar, pero con las niñas es difícil. Están muy pequeñas. Ya van al colegio, ¿verdad? ¿Qué horario tienen? De 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y en ese tiempo no podrías dedicarte a otras cosas de tu interés? No tengo apoyo. ¿De quién necesitas apoyo? De mi marido y de mi madre. Ella vigila siempre mi desempeño como mamá y él piensa que no es el momento, que quizá más tarde. Las niñas me necesitan, incluso si quiero salir con una amiga suele haber problemas. En ocasiones siento que mis cosas no son importantes. Pienso que mi esposo la subestima. ¿Crees que eres tratada de acuerdo con tus méritos o que existe algún tipo de discriminación hacia ti? Se hizo el silencio. Te la repito. No, pensaba. Algunos amigos nuestros y también mi esposo se burlan de mi nacionalidad. Yo sé que no lo hacen por malos, pero siempre me recuerdan que soy extranjera. Cada vez que puedo hacer algún comentario sobre el desarrollo en El Salvador o sobre lo horrible que es su comida típica, mi acento, en fin, no me siento respetada. Me ofende que se burlen de mis orígenes, en especial mi marido. ¿Crees que has sido abandonada o descuidada en algún sentido? Creo que sí. Sí, no me siento amada ni admirada. Es triste reconocerlo y me duele. Pienso que el ejercicio ha sido útil, no te sientes tratada dignamente. Ese es tu malestar. En las 4 preguntas que te formulé hubo peros, insatisfacción, aflicción, te dolían las respuestas que dabas porque te mostraban una realidad que no querías ver. No hace falta que nos golpeen físicamente para que nos lastimen. De todas las maneras, pienso que tu esposo te quiere y que solamente hay que enseñarle a relacionarse de una forma más constructiva y respetuosa contigo. Tú puedes hacerlo si eres asertiva. Gloria tomó conciencia de que su dignidad personal estaba siendo vulnerada. La reflexión racional le dio más seguridad a la hora de actuar y le permitió justificar el cambio que deseaba. En otras palabras, legitimó su sentimiento y se autorizó a sí misma para ser asertiva.
en muy poco tiempo, no solo logró que su marido y su madre la tomaran más en serio, sino que comenzó a validar su bachillerato para ingresar a la universidad. Podría argumentarse que Gloria debería haber hecho caso omiso a las burlas y opiniones de los demás, esposo y mamá incluidos, pero esta es una posición artificiosa y alejada de la realidad. Nos guste o no, somos seres yoicos. Tenemos una identidad que defender, y si no queremos perder la cordura, Gloria no era una mujer quisquillosa, hipersensible o paranoica, solo se trataba de alguien que quería poner límites razonables y ejercer sus derechos. La influencia orientalista poco seria ha estigmatizado el yo, como si el sí mismo fuera una mala palabra. Muchos fanáticos de la nueva era, no muy bien informados, suponen que defender la condición humana y autoafirmarse en la asertividad es alimentar el ego. Incluso para muchas de esas personas, la autoestima y cualquier auto son sospechosos de narcisismo. El error más mayúsculo. No somos bancos de niebla a la deriva, aunque podemos jugar a hacerlo si es necesario. El asunto no consiste en apagar nuestros impulsos naturales en aras de una tolerancia malentendida, sino en saber cuándo se justifica encenderse sin incendiarse y comportarnos de una manera sostenida y valiente. Ni siquiera el malentendido conformismo budista escapa a este principio. Es una sabiduría de Dalai Lama, dice: en todo lo anterior no he querido de ninguna manera dar por supuesto que no haya ocasiones en las que sea apropiado responder ante los demás tomando fuertes medidas. Practicar la paciencia en el sentido que se ha procurado describir tampoco significa todo lo que los demás quieran hacernos y ceder a sus deseos sin más. La resistencia paciente del budista no es pasividad, sino una estrategia para que los pensamientos y las emociones negativas no se apoderen de la mente y alteren el comportamiento. La asertividad, además de proteger nuestro amor propio, nos permite modular la violencia interior para acceder a la dignidad de una manera inteligente. La asertividad permite una mejor defensa psicológica y nos hace más seguros. Cuando somos asertivos, se reduce la discrepancia entre el yo real y el yo ideal. Cada vez que ejecutamos una conducta asertiva, se genera una retroalimentación que nos dice: fuiste capaz, se sube el yo real. Cada vez que ejercemos el derecho de expresar nuestras opiniones y sentimientos, el yo real crece, se afianza, se descubre a sí mismo, se asombra de sus capacidades y entonces el yo ideal no se ve tan lejos. La analogía que describe adecuadamente el estilo asertivo es la del campeón del karate. Sí, del karateka que ha internalizado correctamente su aprendizaje, solo utilizará la defensa propia y cuando sea estrictamente necesario, pero sabe que posee la habilidad. Un esquema nuclear de toda persona asertiva es de fortaleza, de seguridad. Es el opuesto a la trama mental del dependiente, que todo el tiempo cree que es débil y que deben protegerlo para sobrevivir. La asertividad y el entrenamiento de habilidades sociales es uno de los tratamientos complementarios más utilizados para la debilidad percibida a la fortaleza percibida. 3. La asertividad facilita la libertad emocional y el autoconocimiento. Una de las áreas de acción más interesantes y prometedoras de la psicología aplicada es la psicología preventiva, cuyo objetivo es anticipar las dolencias psicológicas y proporcionar la salud física y mental. De allí nace la autoayuda seria y profesional.
Dentro de este esquema de prevención, la asertividad nos ayuda a experimentar e integrar las emociones a nuestra vida. Cuando expreso lo que pienso y siento, libero la mente y sano mi cuerpo. Me doy la oportunidad de observarme a mí mismo en relación con los otros. Me descubro y me comprendo en cada acción y reacción de intercambio. Las investigaciones muestran que la expresión asertiva de la ira y de las emociones en general permite prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Las personas emocionalmente inhibidas y no asertivas, por ejemplo, las que utilizan el estilo represivo de afrontamiento, no quiero sufrir más, o un patrón alexitímico, no entiendo las emociones, son incapaces de relacionarse con el mundo efectivo exterior e interior. Sin inteligencia emocional y sin asertividad no podemos disfrutar de la vida ni comprenderla. 4. La asertividad ayuda a resolver problemas y mejora la comunicación. La asertividad permite relaciones más funcionales, más directas y auténticas. Es un método de comunicación por excelencia donde la honradez y la transparencia son determinantes. Esa es la razón por la cual se utiliza frecuentemente una terapia de pareja o el entrenamiento de habilidades de comunicación. Pablo era un hombre que nunca decía lo que pensaba, si ello implicaba una confrontación. Era aislado y supremamente reservado. Su mujer, por el contrario, era ruidosa, exigente e hiperactiva. Durante 22 años vivieron una relación incompleta. Ella esperaba el milagro de que su marido expresara las comunicaciones y expresara sus emociones, y el anhelo, una sordera que le permitiera no escuchar más las quejas de su mujer. Él asistió a mi cita porque su esposa le había dado un ultimátum. Los requerimientos de la mujer podían resumirse a 2 puntos básicos: la comunicación verbal más el sexo. Después de varias sesiones, ya que Pablo le costaba expresar sus sentimientos, encontramos que gran parte del problema se originaba en la inasertividad. La incapacidad de expresar sentimientos de oposición había alimentado su resentimiento y perpetuado la mala relación. La señora mantenía una cantidad de prohibiciones a las cuales Pablo venía accediendo hace 20 años sin chistar, por evitar tener problemas en otras exigencias. La lista incluía no poder leer el periódico en la mesa, acostarse antes de las 9 para ver la telenovela con ella, no llegar tarde a la casa, no jugar billar porque era de gente baja, y no encerrarse a oír música popular porque le permitía solo oír música culta. Pablo había optado por la estrategia de atragantamiento, no decir nada, guardar enojo y luego vengarse. Como sabía que la comunicación verbal para ella era importante, practicaba el mutismo electivo. Y como además la mujer era ardiente, solo abría las compuertas del sexo una vez al mes si acaso. Le expliqué que la mejor manera de eliminar el rencor era replantear nuevamente la relación. Nunca es tarde, era utilizar la asertividad, así fuera que al principio se incrementaran las disputas. A través de diversas técnicas, el hombre se preparó para ser asertivo y no acceder a las exigencias injustas de su esposa. Pablo comenzó a utilizar la negación empática, es decir, de manera respetuosa, sin gestos amenazantes y con un tono de voz moderado, seguido de una explicación directa y concreta de por qué se negaba a seguir sus órdenes. El primer enfrentamiento ocurrió. Él se sentó a leer el diario por la mañana. De inmediato, ella le llamó la atención e intentó quitarle el periódico. Entonces, Pablo se defendió y contestó en tono firme, pero no agresivo. No importa lo que digas, yo voy a leer de todas maneras. Para mí es importante hacerlo. Puedes ofuscarte si quieres,
pero voy a seguir leyendo. La mujer se levantó furiosa, arrojó su taza de café con leche al piso y se retiró indignada. Pablo se concentró en su lectura. Por la noche, cuando ella acomodó la cama para que se acostara a ver la telenovela, él le dijo que prefería escuchar música. Ella preguntó qué tipo de música. Él respondió que iba a oír música popular. Ella soltó un gemido, apagó el televisor y durmió enroscada. Así, uno a uno de los comportamientos de Pablo fueron desmarcando el territorio de sus derechos y controlando los ataques de su esposa. Finalmente, al cabo de 3 largos interminables meses de guerra fría, y no tan fría porque ella decidió romper el silencio y hablar sobre el asunto, todos tenemos un límite de resistencia. Para su sorpresa, encontró un marido abierto al diálogo, mucho menos prevenido y dispuesto a resolver los problemas de manera franca y asertiva. El silencio castigador y la indiferencia sexual que Pablo tanto había utilizado en el pasado ya no eran necesarios. Los problemas interpersonales solo pueden resolverse si se dispone de toda la información relevante, es decir, lo que en verdad pensamos y sentimos. Una buena comunicación debe ser necesariamente asertiva. Los derechos asertivos. El tema de los derechos asertivos es el punto central, el primer requisito a partir del cual sabremos si debemos reaccionar asertivamente o no. Por ejemplo, si alguien considera que sus derechos son innumerables y que además todos ellos son no negociables, es probable la necesidad de protegerse e incremente desproporcionadamente. Habrá muchas cosas que defender, en este caso del agresivo, el quisquilloso, el obsesivo y algunos desórdenes de la personalidad. Si por el contrario se piensa que todos los derechos son negociables y se reduce su número a la mínima expresión, casi con seguridad el comportamiento asertivo ocurrirá muy esporádicamente o nunca. En el caso de las personas sumisas con baja autoestima o de aquellos individuos que por sus creencias religiosas o de otra índole deciden entregarse a una misión de vida donde los otros son importantes y más importantes que él. Cabe preguntarse si en estos casos podría verse una especie de inasertividad trascendental. Por ejemplo, ¿sería correcto decir que Francisco de Asís fue inasertivo? Pienso que no. Pero ¿qué podríamos decir de las resignadas abuelas que permitían el maltrato de sus maridos porque creían que ellos tenían más derechos que ellas? Pienso que tenían más de oprimidas que de santas. El sumiso feliz de que lo exploten, que haga gala de mayor masoquismo y que se recree en la miseria humana, como los personajes de Dostoyevski, sería un inasertivo, egosintónico, es decir, sintonizado en la deficiencia y dichoso de ser como es. El riesgo de asumir esta posición es quedarnos anclados al déficit y nunca alcanzar la mejoría. La mayoría de las personas sumisas, cuando se les interroga por sus derechos, se sienten desconcertadas por no estar acostumbradas a pensar en esos términos. Por lo general, creen que no merecen tenerlos. Son poca cosa para exigir, que no les corresponde a ellos. No es correcto que yo me comporte asertivamente o simplemente no saben que los tienen. Nunca habían pensado en eso. No tengo idea de cuáles pueden ser mis derechos. Cuando le pregunté a una señora casada la razón por la cual su marido podía dormir la siesta y ella no, me contestó que eso era lo normal en su familia. Y cuando le pedí que me diera una explicación de por qué dormir la siesta era un privilegio exclusivo de su esposo, la confusión fue tal que solo se limitó a decir:
es hombre. Un joven que pagaba la pensión barata mientras hacía su carrera de medicina era incapaz de exigir calidad en la comida que le daban porque tenía la creencia de que los lugares de poca categoría de comida necesariamente debía ser mala y que por lo tanto no era permitido hacer la exigencia de que se mejorara la alimentación. Eso es para ricos, me dijo en cierta ocasión. Una anciana era literalmente agredida por su hijastro. Después de 8 días de pasar y de pensar en sus derechos, llegó a un contundente no sé. Cuando le pregunté qué opinaba sobre el derecho de ser respetada en su integridad física o ser libre, me respondió encogiendo los hombros: eso no es para mí, doctor. La tarea de reconocer cuáles son los derechos asertivos personales no es fácil. A veces la mejor manera de encontrarlos es ver cuáles defienden las demás personas, imaginarse a uno mismo en una situación conflictiva o autoobservarse en las relaciones interpersonales cotidianas para detectar cuándo y cómo la indignación aflora. La indignación puede definirse como un sentimiento de cólera ante la injusticia, cuando sentimos una oleada de ácido clorhídrico en el estómago, cuando se nos va la voz o nos ponemos rojos de la rabia, cuando no podemos pegar el ojo pensando en lo que nos hicieron, cuando una fuerza interior desconocida nos impide olvidar. Es probable que aunque no definitivo, que estemos frente al derecho vital. ¿Los derechos son valores? Recordemos que las personas inasertivas tienden a menospreciar los hechos como poco importantes. Aunque se revienten por dentro ante el abuso, la indignación siempre se sienten, pero podemos convertirla en agresión autodestructiva, minimizarla, reprimirla o esconderla en los recovecos de la justificación pusilánime. Reproduzco un diálogo que tuve con una joven universitaria cuando se enteró de que su novio le era infiel. Ella: esa es su naturaleza, no lo voy a cambiar. Me disgusta que sea así, pero a la hora de la verdad todos los hombres son iguales. La terapeuta: ¿estás de acuerdo con la infidelidad? Ella: no. El terapeuta: pero aceptas que es infiel. Ella: ¿y qué puedo hacer? Terapeuta: decirle que no estás de acuerdo. Ella: eso no va a hacer que cambie. La terapeuta: no importa, estarías ejerciendo el derecho a manifestar tu desacuerdo. Ella: ¿y con eso qué? La terapeuta: ¿no piensas que mereces una pareja fiel? Ella: pues sí. La terapeuta: ¿y entonces? Ella: entonces nada. La terapeuta: ¿no crees que tienes derecho a ser tratada con respeto? Ella: no sé, a lo mejor no es un derecho. La terapeuta: ¿qué cosa? Ella: la infidelidad. La terapeuta: ¿prefieres aceptar que te sea infiel a correr el riesgo de perderlo? Ella: no tengo opción. La terapeuta: sí la tienes. Ella: no voy a hacerlo. La fidelidad no era para ella un valor verdadero, sino un valor conceptual y ambiguo, pues en la práctica, en el contexto real de la relación efectiva, toleraba el engaño. El sentimiento de indignación, si es que existía, estaba oculto y reprimido. Cuando el derecho es considerado efectivamente como un valor, se convierte en algo visceral, se siente en cada rincón del cuerpo, nos recorre por dentro y nos eriza la piel.
se nos sale de las manos y explota frente a nuestras narices. Algunos filósofos de la ética han sostenido que los valores son motivacionales, esenciales, intereses radicales y extremos, que irremediablemente nos impulsan a comportarnos en concordancia con ellos y defenderlos. No obstante, esta fuerza de combate psicoafectiva puede verse bloqueada. Si el miedo aparece, los derechos pueden empezar a tambalear, a confundirse o incluso a doblegarse. Cuando Krishnamurti decía que el miedo corrompe, se refería justamente a este fenómeno de inhibición recíproca, donde el más profundo convencido parece perder validez ante el temor. El peor enemigo de la convicción es la adrenalina. Debido al apego afectivo, mi paciente prefirió resignarse a la infidelidad antes de asumir el riesgo de perder al hombre que supuestamente amaba. Pudo más el miedo y el antivalor que los principios y la asertividad. ¿Cuántos derechos hay? Aunque suelen ser fundamentalmente idiosincrásicos, cada persona define sus propios derechos. Los manuales de asertividad y la experiencia clínica han logrado establecer un grupo de universales asertivos que, si bien no agotan el tema, pueden servir de orientación para los que quieren comenzar a explorar el asunto. Presentarse una síntesis extractada de varias fuentes. A continuación describo algunos de ellos. Primero, el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Segundo, el derecho a experimentar y expresar sentimientos. Tercero, el derecho a tener y expresar opiniones y creencias. Cuarto, el derecho de decidir qué hacer con mi propio tiempo, con mi cuerpo y mi propiedad. Quinto, el derecho a cambiar de opinión. Sexto, el derecho a decidir sin presiones. Séptimo, el derecho a cometer errores y ser tratada y ser responsable de ellos. 8. El derecho a ser independiente. 9. El derecho a pedir información. 10. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 11. El derecho a tener éxito y a fracasar. 12. El derecho a estar solo. 13. El derecho a estar contento. 14. El derecho a no ser lógico. 15. El derecho a decir no lo sé. 16. El derecho a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás. 17. El derecho a no ser asertivo. La lista personal de derechos asertivos es una lista móvil y autocorrectiva. Mantenerse en la tarea de revisarlos y estudiarlos nos da la posibilidad de aprender y detectar los más importantes. La vida se encargará de decirnos cuáles están de más y cuáles no. Tercero, los derechos no pueden desligarse de los deberes. Es bueno tener en cuenta que cada derecho arrastra su contraparte. Al igual que una moneda de dos caras, cada uno de ellos lleva impreso una obligación, es decir, tímidos o bien ponderados deberes, que pueden ser temidos. Me ha llamado la atención cómo la mayoría de los pacientes que han logrado superar su falta de asertividad generan una solidaridad natural, yo diría, una condición con otras personas inasertivas y víctimas del abuso, una especie de compasión y reconocimiento por el dolor ajeno, que fue inicialmente sentido en carne propia. Los lleva a preocuparse por los demás. Yo fui así y te comprendo. Jamás me aprovecharé de ti. Estas personas descubren, viven y sienten y perciben la existencia de un principio ético natural, sencillo y universal. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Voltaire, en su Tratado de la Tolerancia, lo expresa así.
El derecho humano no puede fundamentarse en ningún caso más que en el derecho de la naturaleza y el gran principio, el principio universal de uno y otro que están en toda la tierra. No hagas lo que no quieras que te hagan. El mejor complemento práctico del ejercicio del derecho que nos ayuda a no excedernos cuando decidimos ser asertivos está en la primera fórmula del deber de Kant. Obra siempre de modo tal que la máxima de tu acción puede ser erigida en norma universal. Cuando ejecuto una conducta de cualquier tipo, especialmente si los demás pueden verse afectados, debería detenerme un instante y pensar 2 veces. ¿Cómo sería una sociedad regida por el principio que me guía a actuar? Y pensaría si todos actuaran como yo, ¿sería mejor o peor? Si este ejercicio virtual nos da un resultado o nos da por resultado una sociedad habitable, regresiva, cruel e injusta, sería conveniente revisar mi comportamiento. Es posible que me encuentre más cerca de un acto agresivo e irresponsable que de la asertividad. Cuarto, el derecho se hace evidente cuando alguien traspasa el límite de nuestros principios. Los derechos pueden aparecer en cualquier parte, en cualquier manera y cuando menos los pensamos. Recuerdo el caso de una odontóloga viuda con una niña de 7 años que aún mantenía relaciones con la familia de su exmarido. A pesar del maltrato psicológico que recibía por parte de ellos, no la saludaban, le mandaban indirectas de todo tipo, la ignoraban o simplemente le recordaban lo mala esposa que había sido. Había consultado conmigo porque su timidez y la falta de asertividad le impedían relacionarse adecuadamente con sus compañeros de trabajo. Cuando le pregunté por qué seguía asistiendo a la casa de sus parientes políticos, me contestó: soy una mujer sin familia y no quiero que mi hija se desvincule de los abuelos paternos y de sus primos. Lo hago por ella. Ninguno de mis argumentos tuvo efecto para hacerla cambiar de opinión. Sistemáticamente cada domingo alistaba a su hija, doblegaba su dignidad y la sometía mansamente a los atropellos del grupo familiar que no la quería. Pero un día ocurrió algo inesperado, algo que nunca había pasado antes en la casa de sus suegros. La niña sin querer dejó caer un radio donde el abuelo escuchaba el partido de fútbol. El señor, muerto de la furia, le gritó: ¡Niña estúpida! La sacudió y luego la empujó contra el muro, lo que le produjo a la pequeña un llanto desconsolado y angustioso. Mi paciente estaba presenciando los hechos. Tuvo una transformación instantánea, yo diría una mutación asertiva. Sin perder la compostura y su estilo, parcó y le dijo a su ex-suegro: usted es un idiota y siempre lo ha sido. Si la vuelve a tocar, se las va a ver conmigo y verá de qué manera. Luego se le acercó hasta casi rozar su barbilla. Con la del hombre sorprendido, la miró fijamente a los ojos y murmuró: ¿me entendió, señor? El cuñado trató de intervenir, pero ella lo amenazó con el dedo. Ni se te ocurra levantarte de esa silla. Y el individuo se desplomó en el asiento, como si lo hubiera apuntado con un arma. Acto seguido, levantó a su hija y se retiró para no volver jamás. ¿Qué le ocurrió a esta mujer? ¿Cómo puede alguien cambiar de un instante de esta manera? Por lo que hoy sabemos en psicología, podemos decir que en situaciones limitantes y ante acontecimientos vitales extremos, un viejo reducto defensivo milenario y desconocido se activa. El otro yo se asoma. En el caso de mi paciente, cuando le tocaron a su hija, un clic inexplorado se puso en marcha. En alguna parte había un valor no negociable, un derecho especial oculto, una mezcla de biología y amor que ella no reconocía y yo jamás supuse. Bastó apretar la tecla adecuada para que saliera a relucir una mujer valiente, consecuente
y asertiva. Algún experto en el tema podría decir que su asertividad estuvo teñida de cierta provocación y que posiblemente hubo un clima agresivo, que cada palabra, por ejemplo, idiota o el señalamiento con el dedo no eran necesarios, pero había una amenaza velada en su mensaje. En fin, podríamos encontrar varias fallas en la forma en la que se defendió. Sin embargo, cuando ella me contó la historia con lujo de detalles y pude ver en su rostro la honda de satisfacción de haber cumplido, la felicité. No fui muy exigente en la definición técnica, ella fue asertiva, no a la manera inglesa, flemática y reposada, sino a la italiana, directa y emotiva. Ellos nunca sospecharon que detrás de esa mujer tímida, aparentemente insegura, había una tigresa dispuesta a defender a su cría. ¿Qué nos impide ser asertivos? ¿Qué nos impide actuar asertivamente y decir no? No dejarnos manipular o explotar. En muchas ocasiones sentimos el impulso vital, la reacción natural a defendernos, pero algo nos frena. Una fuerza supremamente poderosa y opuesta al enfado entra en escena con el fin de aplacar la rebelión e impedirnos actuar como quisiéramos. Imaginemos que una persona inasertiva está haciendo una fila larga y tediosa y que un extraño con el mayor descaro le quita el puesto. ¿Qué podríamos esperar y predecir de un sujeto no asertivo en esta situación? ¿Qué pasaría en su interior? Veamos. Es probable que no hagan ni diga nada. Muy posiblemente en su interior se desencadenaría una lucha simultánea entre dos aspectos opuestos, uno mental y otro emocional. De una parte, la indignación activaría al organismo para un ataque en gran escala. Sus funciones estarían en alerta roja y la artillería más pesada de todas, la biológica, apuntaría directo a la cabeza de su oponente. Pero al mismo tiempo, un sistema de creencias altamente evaluativo empezaría a moderar la ofensiva. Una duda metódica y existencial orientada a predecir consecuencias bloquearía el sistema de acción y lo obligaría a revisar la cuestión y a temblar. La firme intención de protestar, de no darse por vencido, de hacerse respetar hasta las últimas consecuencias comenzaría, lenta e inexorablemente, a ceder terreno ante el enemigo difícil de enfrentar. El miedo ganaría la batalla. Tranquilo, señor. Pase, adelante. Bien pueda, a mí no me molesta, no tengo afán, con mucho gusto. La lista de temores que nos impiden ser asertivos puede ser larga y variada. Solo para citar algunos: el miedo a parecer torpe, el miedo a la respuesta agresiva del otro, el miedo a culparse, el miedo a no saber qué decir. De acuerdo con la historia personal, cada quien va fabricando sus propios fantasmas. Si gana el sentido de la dignidad, habrá respuesta asertiva. Si triunfa el miedo, habrá evitación y sumisión. Hace poco estaba en una larga fila esperando un taxi. Era de noche y había huelga de taxistas, así que los automóviles llegaban como un cuentagotas. El clima era tenso, pesado y húmedo. El mal humor podía sentirse en cada uno de los que estábamos ahí. De pronto apareció una mujer de unos 60 años, de pelo blanco, arrastrando un carro de supermercado lleno de paquetes. Despacio, se arrimó al primer puesto y se quedó mirando con un gesto de súplica a la mujer que estaba de primera. Al cabo de unos minutos, posiblemente por la presión, la mujer la invitó a tomar el sitio. «Hágase aquí, yo le cedo mi lugar», y le dio el paso atrás. La anciana agradeció con un gesto benevolente y se acomodó como una gallina dispuesta a poner un huevo. De inmediato todos despertamos del sopor como si hubiéramos recibido un choque eléctrico. Yo comencé a experimentar una mezcla de ira y ansiedad que fue creciendo lentamente, ya que me había sentido indirectamente manipulado por la señora de las canas.
que a la hora de la verdad no se veía tan impedida. Quería hablar y expresar mi molestia, pero a la vez temía que la gente me viera como una especie de monstruo insensible. Después de todo, se trataba de una mujer de edad. Sin embargo, la manera que se había dado los hechos me tenía molesto. Estaba a punto de abrir la boca cuando el señor mayor, más valiente que yo, soltó un grito. «¡Señora, haga la fila como todos!». Nadie se inmutó, solo hubo silencio. Una segunda voz dijo: «Llevamos aquí casi 1 hora». Y así, por contagio, uno a uno de los habitantes de aquella interminable fila fuimos expresando nuestra insatisfacción. Al cabo de un rato, la señora, que había ofrecido el espacio, ya harta de las quejas, protestó furiosa: «¡Ya basta! No es para tanto. ¿No ven que yo le cedí mi puesto?». Esa fue la gota que rebasó el vaso. El dilema moral estaba planteado. En realidad, la mujer no había cedido su puesto, sino el de todos. No hubo consenso, ni encuestas previas, ni intercambio de opiniones. Habíamos sido involucrados en un acto aparentemente humanitario, sin nuestro consentimiento. Si la buena samaritana hubiera sido consecuente con su acto caritativo, debería haber cedido de verdad su puesto y haberse ido al final de la fila. Lo que quiero resaltar es que junto a la ira que sentí desde mi punto de vista razonable y valedera, surgió un miedo inhibitorio que bloqueó mi capacidad asertiva. El miedo a parecer el malo o insensible. Durante unos minutos pudo más el temor del rechazo que mi indignación. Finalmente la anciana saltó ágilmente al primer taxi que llegó y se alejó sin importarle demasiado los manifestantes del repudio en su contra. Indudablemente ella no sufría de fobia social ni estaba tan incapacitada como quería aparentar. ¿Qué nos impide ser asertivos? Aunque la ansiedad social es quizá el principal obstáculo para que la conducta asertiva pueda consolidarse, no es el único factor. Las creencias irracionales y los malos aprendizajes también pueden influir negativamente. En los próximos capítulos haré hincapié en los 2 factores que, a mi entender, más neutralizan la posibilidad de ser asertivo: la culpa anticipada y el miedo de herir psicológicamente a los demás. Y el miedo a la evaluación negativa y a comportarse de manera inapropiada. Bueno, pues hasta aquí termina el libro. Voy a recordarles los datos. Es escrito por Walter Rizzo, se llama Cuestión de Dignidad. Aprenda a decir no y gane autoestima siendo asertivo. Lo voy a dejar publicado aquí y lo subiré al canal de YouTube por quien guste seguirlo revisando o lo puede encontrar en línea. Gracias por escucharlo.